Resulta que cuando era niño sentía ya una profunda atracción por los libros. Incluso a los 9 años tenía mi carnet de la biblioteca de la Municipalidad de San Isidro, en Lima, a donde iba una o dos veces por semana a leer acerca de los más diversos temas: historia, ufología, mitología. El problema era que no podía llevarme esos libros a casa, y allá donde vivía las obras que había en el librero de mis padres no me llamaban mucho la atención. Tenían que ver en su mayoría con economía, un tema que solo pasó a interesarme a una edad adulta. Un día, cuando acababa de cumplir 11 años, visité por primera vez la casa de un compañero del colegio, y cuando entré me quedé boquiabierto porque había tantos libros que no cabían en un único ambiente. La casa tenía libreros y estanterías con libros por todas partes, en la sala, el corredor, los cuartos. Así que, viéndome la cara de estupefacción, mi amigo me ofreció prestarme el que más me interesara. En esa época yo estaba pasando por una fase medio sombría, andaba descubriendo las películas y series de terror y suspenso que pasaban en la televisión. Por eso, de todo lo que encontré entre esos libros, me sentí inmediatamente atraído por una colección de varios tomos titulada Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Este acontecimiento tuvo dos consecuencias importantes. La primera es que después de leer el libro me fui a dormir corriendo, muriéndome de miedo, y lo dejé en el sofá. Entonces, al día siguiente, mi mamá lo encontró y se llevó uno de los peores sustos de su vida, porque el contenido le pareció en extremo perturbador. Hay que tener en cuenta que la carátula del libro era una ilustración espeluznante del artista español Victoriano Briasco, en la que se veía un rostro diabólico de fauces abiertas, amenazadoras y colmillos sobresalientes. Para muchos padres, la afición al terror es una simple manifestación del mundo inventivo y creativo en el que viven los niños, pero a mi madre le resultó muy preocupante. A raíz de esto, le sugirió a mi padre, a quien le gustaba la literatura, que me regalara algo más apropiado a mi edad, y así lo hizo. A partir de entonces, mi padre llegaba periódicamente a casa con alguna obra nueva. Primero me regaló varias novelas de Julio Verne, el autor francés, que para mí eran fascinantes: Un capitán de 15 años, La vuelta al mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna. Siempre digo que cuando se descubre a un niño con interés por la lectura, no hay mejor iniciación que la literatura de Julio Verne. La ciencia ficción o la aventura que se encuentra en sus obras es un poderoso estímulo a la imaginación. Después de eso, mi padre me introdujo a los más conocidos autores del boom de la literatura latinoamericana: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, y me presentó muchos otros escritores de la literatura universal: Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson. Tal vez si mi madre no se hubiera asustado con la lectura que estaba despertando mi interés a los 11 años, mi padre no habría tenido a bien acercarme a estos otros autores. La segunda repercusión está relacionada con el hecho de que la Biblioteca Universal de Misterio y Terror era una publicación española, por lo que en ella tuve mi primer contacto con el español europeo, que se diferencia en mucho del empleado en Hispanoamérica. 2 semanas atrás decidí investigar en la internet si existía algún sitio web que mencionara esta antigua colección, que data de la década de los 80, y para mi asombro descubrí que cuenta con muchos admiradores, algunos nostálgicos que tuvieron acceso a ella en la época de su publicación y otros que la han conocido recientemente. Y lo que me ha sorprendido es que, al margen de los asuntos tenebrosos y mórbidos que discurren entre sus líneas, los cuentos seleccionados están escritos en un lenguaje literario bastante logrado,
Y además ofrece algunas obras no hispánicas muy bien traducidas. Recuerdo que en esta antología hallé 2 narraciones del célebre Edgar Allan Poe, uno de los más prominentes escritores de la literatura romántica, de quien pude leer posteriormente toda su obra y reconocer su enorme valor. He seleccionado un pequeño fragmento del cuento que inaugura esta colección, titulado Advertencia diabólica, del español Pedro Montero. Antes de presentarlo, quiero señalar 2 palabras que tal vez sea necesario conocer de antemano: cerradura, que es la traducción de fechadura, y timbre, que en portugués equivale a campainha. En este fragmento, el autor se dirige a los lectores tratándolos de vosotros, con que se establece un tratamiento informal o de confianza en España. Al empezar el cuento, Montero sugiere que en toda casa antigua, cuando la última persona que vive en ella sale y cierra la puerta, seres fantasmales aprovechan la ocasión para dispersarse por los recintos. Entonces advierte: por eso, si sois los últimos en abandonar la casa y advertís que se os ha olvidado algo, haríais bien en no volver a entrar. Pero si acaso las circunstancias os obligaran a hacerlo, introducid ruidosamente la llave en la cerradura, llamad al timbre, aunque sepáis que no hay nadie. Si tu nivel de español es C y lo estudias o has estudiado con el objetivo de emplearlo con hispanohablantes de América Latina, te invito a realizar la siguiente actividad. Debes transformar este texto dirigido a vosotros en uno que se dirija a ustedes. Presta atención a todos los verbos y pronombres que debes modificar. Dejaré el fragmento en la descripción del video y la próxima semana presentaré la solución. No es un ejercicio sencillo, hay muchos tiempos verbales, pero es necesario que comprendas esta alternancia. Si eres una persona aficionada al terror, voy a dejar también el enlace en el que podrás encontrar varios de los cuentos que constituyen esta peculiar antología. Te espero la próxima semana para que verifiquemos juntos la solución del ejercicio.